Esta es una historia de Baal Shem Tov muy, pero muy buena. Cuenta así. La época de antes, como ya dijimos varias veces, una persona que quería casar a su hija debía juntar dinero para la anedunia, para la dote. Tenía que darle al novio una cantidad de dinero suficiente para que pueda estudiar durante un tiempo. Si el hombre era muy adinerado, le podía dar dinero para que el novio estudie 10 años, o a veces era por 6 meses, por un año, por 2 años, por lo que sea. Resulta que el hombre de nuestro maíz había juntado dinero y había buscado un buen novio para su hija. Cuando me refiero a un buen novio, se refería a un chico que sea un talmid, que sea estudioso y principalmente, y esto es muy importante para la historia que vamos a contar hoy, que sea Irei Shomayim, que sea temeroso de Hashem, porque uno puede ser un gran estudioso y no le importa nada de ir a Shomayim. Por ejemplo, puedo estudiar mucho Toire, pero cuando hay que hacer una mitzvah, no me cambio de hacer la mitzvah bien, y eso está mal. Entonces primero tenemos que tener ir a Shomayim, tenemos que tener temor a Hashem, y después, posteriormente, el segundo paso, estudiar. Obviamente que van los dos de la mano, pero la base es ir a Shomayim, acabó la 6, aceptar a Hashem. Entonces resulta que busca y encuentra una persona, un novio que le pareció adecuado. Bueno, buenísimo, se casaron. Este hombre, el suegro, era un hombre simple, que había juntado mucho dinero para poder ayudar a su yerno. Todo iba perfecto. Hasta que un día, de repente, el suegro, que dijimos no era un gran estudioso, pero se empezó a dar cuenta que el yerno, medio como que había cosas extrañas, como que ya no cuidaba tanto Torah y Mitzvot algunos detalles. Cuando hacía Netilas Yadayim no se cuidaba bien que el agua caiga todo sobre la mano, el Davenen se lo veía haciendo como muy rápido, no sé, a la noche dejó de usar tzitzis, porque no es obligatorio, pero él usaba, pero ahora dejó de usar, y así cosas que le pareció raro. Y la gente empezó a hablar, ya la gente del pueblo empezó a hablar que este hombre está raro, dejó de cumplir algunas cosas. No solamente eso, sino que algo más. Se empezó a juntar con unas personas no adecuadas. Se empezó a juntar con personas que no correspondían. A ver, había en el pueblo, por supuesto, no eran todos 100% personas buenas ni rectas, había de todo. Estaba también el grupo de los borrachos, el grupo de esto, el grupo del otro, había todo tipo de grupos. Y este hombre, el yerno de este hombre, se empezó a juntar con gente que directamente no cumplía llaves, no ponía tefilín. Entonces le pareció todo muy extraño al suegro, hasta que un día no aguantó más. El suegro no aguantó más, dijo no puede ser. Yo casé a mi hija con un chico bueno, un chico Irei Shomayim, esto, todo, y ahora cambió todo, cambió totalmente. ¿Qué hago? Fue a hablar con el yerno, dijo quiero hablar con vos, vamos a tomar un café, vamos a tomar un mate. No, el mate no tomaban, pero vamos a tomar un café, sí. Y le dijo, charlemos, decime, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo ya te estoy viendo hace unos meses, la gente está hablando, ya no es ningún secreto. Vos cambiaste, sos otro. Vos no sos el mismo que cuando te casaste con mi hija. Ahora las mitzvahs cambiaron para vos. No cumplís tanto. Entonces el hombre dice, mira, te voy a decir sincero. Yo estoy muy contento con tu hija, la quiero mucho, es una esposa buenísima. Vos sos un suegro buenísimo, me ayudaste un montón. La familia es buenísima, yo no tengo lo que quejarme, el pueblo es un pueblo lindo, la casa donde vivo es hermosa, pero, le dijo, vos sabés que a mí me gusta mucho estudiar, y cuando empecé a estudiar empecé a tener algunas preguntas, y empecé a preguntarme algunas cosas. Por ejemplo, me empecé a preguntar, y decías Mitzrayim, cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, ¿cómo fue exactamente? ¿Cómo Hashem hizo tantos nisim, tantos milagros? ¿Será que es así? ¿Será que no es así? Empezó a tener dudas, preguntas con muchas dudas. Y empezó a verme forshim, que decían una cosa, que decía el otro. ¿Y qué hizo? Fue a preguntar. Por supuesto, uno tiene preguntas, tiene que preguntar. Entonces, en las
cuando va a hacer las preguntas a los Meforshim, a las personas del pueblo, que sabían más que él, las personas, tampoco había grandes Talmidei Jajamim en el pueblo. No había grandes Rabonim. Y los Rabonim no le supieron contestar pero muy bien. No tenían tanto para contestarle. Y él que dijo, si yo no sé, y los Rabonim de la ciudad tampoco saben, entonces esto es medio raro. Y empezó a tener tantas dudas que empezó a dejar de cumplir algunas cosas. Dijo, chao, no, estas cosas no las voy a cumplir. Obviamente, pero muy mal. Y así decidió que va a dejar de cumplir algunas cosas que no sabe si son así o no son así. La cosa es que el suegro se puso muy mal. Dijo, mira, hagamos una cosa. Yo no te puedo contestar nada. Dijo, yo no soy tan joven, vos sabés más que yo. ¿Yo qué te voy a contestar todas las dudas que vos tenés? No puedo. Pero hagamos una cosa. Vamos a visitar a alguien que sepa de verdad. Pero de verdad, que todos sepan que es un tzadik, que es un tanjoje muy grande, y que él nos explique tus dudas. ¿Estás de acuerdo? La verdad es que el yerno no le interesaba mucho. No estaba muy de acuerdo. Porque dijo, total, voy a ir a cualquiera, y cualquiera lo que me diga, yo le voy a decir que me parece que no, y listo. El yerno pensó, dijo, vamos, total, no me van a convencer. Entonces el suegro dijo, bueno, hagamos una cosa, vamos a visitar a Baal Shem Tov. Baal Shem Tov ya era conocido, ya no era un tzadik listo en esa época, no era oculto. Fue al Baal Shem Tov, a Meshibush, donde vivía Baal Shem Tov. Llegaron ahí, pidieron un yehidus, una audiencia privada, para hablar con el Baal Shem Tov. Lo reciben, y Baal Shem Tov dice, bueno, ¿para qué vinieron? Entonces el suegro dice, bueno, voy a comentar. Dice, acá está mi yerno es una persona muy buena, se casó con mi hija, era una persona muy Reishomai, muy temerosa de Hashem, y de repente cambió. Y ahora no sé qué hacer. Y él tiene muchas preguntas y nadie le puede contestar las preguntas. Y la verdad es que él fue a preguntar, pero nadie lo convence. ¿Qué hacemos? Entonces el Baal Shem Tov agarró, le dijo, acompáñenme a un paseo. ¿Podemos hacer un paseo? Sí, podemos hacer un paseo. Ya el yerno se estaba riendo internamente. Digo, ¿qué paseo? Debe ser que Baal Shem Tov no tiene respuestas y me va a llevar a pasear. No sé. Así pensó el yerno. Bueno, está bien, vamos de paseo. Agarraron la carroza. El Baal Shem Tov se sentó en el medio, el yerno de un lado, el suegro del otro, salieron de paseo, llegaron al bosque. Cuando llegan al bosque, para la carroza y el Baal Shem Tov mira el cielo, ¿no? Y le dice, no sé si puede ser que era una carroza sin techo o estaba abierto el techo, le dice al yerno, ¿no? Le dice, mira el cielo, ¿puede llover ahora? El yerno dice, no, estaba como hoy el día, así, celeste. Dije, no, hoy ahora, así acá, no puede llover. Imposible, que llueva ahora, sí, no, la verdad que no. Y Baal Shem Tov dijo, pero para mí va a llover. Dice Baal Shem Tov, para mí va a llover. Entonces, el yerno le dice, no, bueno, pero no, con todo respeto, no va a llover, no va a llover ahora. Entonces Baal Shem Tov dice, no, pero para mí dentro de un poco, ahora un tiempito llueve. Entonces el yerno de vuelta mira para el cielo, ve si hay una nube, no hay una. Para que llueva tiene que haber alguna nube, algo. Dice, quizás hay una nube pasajera, ¿viste? Que pasa en el momento. Nada, no había nada. Cielo celeste. Entonces, el yerno le dice al Baal Shem Tov, no va a llover hoy, perdón, pero no, hoy no va a llover. Y acá, hoy puede ser más tarde, pero ahora acá no va a llover. De repente, no sé, pasa un minuto y medio, 2, empieza a llover. Escuchen bien, empieza a llover, pero arriba de la carroza del Baal Shem Tov está seco, no llueve. O sea, llueve alrededor. Y es como que hay un círculo en la tierra donde está justo la carroza y ahí no llueve. Entonces, el Baal Shem Tov, bueno, le dijo, mira, el hombre se quedó totalmente mudo, no tenía lo que decir. ¿Qué le iba a decir? Paralizado, quiere decir que sí, no tenía lo que decir. Ni le discutió al Baal Shem Tov, ni le empezó a discutir. Se dio cuenta que el Baal Shem Tov, ¿qué le quería decir? Vos tenés preguntas de cómo Hashem hizo los milagros en la Toire y Yetzias Mitzrayim y las Makes y Matan Toire y todas las cosas que pasaron y Erijo, todos los milagros que está escrito en la Toire. Vos tenés preguntas de cómo puede ser que fue así, quizás no fue así, quizás es una exageración. Baal Shem Tov le demostró, el Poy el Mamesh,
en la práctica, cómo él pensó que era imposible que llueva, empezó a llover en todos lados y justo en la carroza donde estaba él no llovía. El hombre se arrepintió, volvió de vuelta a Meshush, entró de vuelta al Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov le quería demostrar a este hombre que los milagros eran verdaderos y que de verdad Hashem puede hacer lo que quiere. Y si Hashem quiere que llueva en todos lados, menos en la carroza, puede. Entonces volvieron a la oficina. El hombre dijo, bueno, quiero hacer chuve. La verdad, entendí que estoy equivocado, que todas las dudas que tengo son dudas, pero Hashem puede hacer todo lo que está escrito que pasó. El Baal Shem Tov le dio un tikkun, le dio un arreglo, lo tranquilizó, le dijo, te voy a ayudar a hacer chuve. Y cuentan que cuando ya falleció el Baal Shem Tov, el segundo día de Shvues, el Yortzeit, siempre los Talmid del Baal Shem Tov contaban maices milagrosos sobre el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov tiene un montón de maices, Baal Shemske maices se llaman, maices así de Baal Shem Tov, que son maices milagrosos. Y dice que los Talmid decían lo siguiente: lo impresionante del Baal Shem Tov, que los Hasidim hablaban, no era los milagros que hacía, no. Eso bueno, está bien, son milagros. El Baal Shem Tov puede hacer muchos milagros. Lo impresionante del Baal Shem Tov, decían los Hasidim, era el cuidado que tenía por cada detalle de una mitzvah. Cada vez que el Baal Shem Tov hacía una mitzvah, todos los detalles los hacía. Netila Yadayim, había que hacerse con el cli, con el recipiente que esté perfecto, acá en la mano, que caiga bastante agua. Cada detalle de una mitzvah, el Baal Shem Tov se cuidaba. Y eso, ese era el Shomayim, ese temor a Hashem que tenía el Baal Shem Tov, eso es lo que le posibilitaba después poder hacer todos los milagros.